Perfecto, muchas gracias. Bueno, lo que quiero mostrarles es un resumen, un breve resumen de un trabajo que realizó la Sociedad Chilena de Odontopediatría junto a los equipos docentes de todas las universidades del país. Este trabajo fue liderado por la sociedad, como dije, y en el cual participé yo y la doctora Lipari como gestores u organizadores de este evento que realizamos en mayo de este año y que tenía como objetivo conocer cuáles habían sido las vivencias, las experiencias y los desafíos de la educación en odontopediatría en tiempos de pandemia. Como todos los países del mundo, nuestras universidades entraron en una situación crítica en marzo-abril del año 2020, lo que detuvo todas las actividades presenciales. Estuvimos en periodos largos en cuarentena, en los cuales no pudimos tener contacto con nuestros estudiantes y tuvimos que llegar a innovar, a crear y adaptarnos a los cambios. Entonces, esto, que fue un desafío para todos, trajo que la odontología y específicamente la odontopediatría tuvo que enseñarse de una manera telemática, en una manera a distancia, en forma sincrónica o asincrónica, con diferentes estrategias que nos permitían acercarnos a nuestros alumnos y entregarles al menos todo lo que tenía que ver con los conocimientos teóricos en los distintos niveles donde se enseñaba la odontopediatría en nuestro país. Aquí ustedes pueden ver que ya en un minuto era una educación no presencial de emergencia, que fue los primeros meses cuando todos nos vimos enfrentados a este gran desafío, pero con el correr de las semanas, las universidades, las oficinas de educación, los ministerios, se empezaron a preocupar, se empezaron a adaptar, se empezaron a crear plataformas, se empezó a capacitar de manera tal que el segundo semestre del año 20 ya pudimos nosotros realizar como país, la docencia a nivel de las universidades en el país, ya quedó instalada la forma telemática a distancia en la cual pudimos sobrellevar esta crisis por lo menos durante los 4 o los 5 meses en que estuvimos con cuarentena en nuestro país. Entonces, como una introducción, cada 2 años la Sociedad Chilena de Odontopediatría realiza un encuentro docente y convoca a los equipos académicos de la especialidad a trabajar y reflexionar sobre diferentes desafíos de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Cada encuentro tiene como anfitrión una universidad del país. De esta forma, todas las universidades tienen la oportunidad de ser anfitriones del encuentro docente y participar en su organización y en la creación de los temas y los profesores invitados. En mayo de este año, como dije, se realizó la actividad en forma remota, sincrónica, un día sábado, y reunió a 140 académicos de 16 universidades y 21 equipos de trabajo. Son más equipos de trabajo que universidades porque hay algunas universidades que tienen sedes en distintas ciudades de nuestro país. Finalmente trabajamos con 21 equipos de trabajo que corresponderían a los cuerpos docentes, a los cuerpos académicos de odontopediatría de estas casas de estudios. Teníamos claro que las cosas habían cambiado y que teníamos que reflexionar y ver qué había pasado, cuáles habían sido nuestros desafíos, qué cosas habían por mejorar, cuáles habían sido los talentos que nosotros habíamos podido aplicar en esta nueva situación. Entonces, la Sociedad Chilena de Odontopediatría convocó, como dije, a este trabajo colaborativo para analizar los desafíos y oportunidades de la educación online en odontopediatría a nivel de pregrado a todas las universidades del país. Y a modo de referencia de contexto, la odontopediatría en Chile se imparte en dos niveles, entre tercer y sexto año de la carrera, con un promedio de horas semanales. ¿Y cuál fue la metodología de trabajo de esta actividad? Hubo primero un trabajo asincrónico, es decir, una tarea para la casa, en que se entregó a todos los cuerpos académicos una encuesta que tenían que llenar, tenían que reflexionar, que constituyó un documento base, y ese documento se compartió en la jornada AM de ese encuentro, el día sábado,
y posteriormente en la tarde se trabajó con los profesores encargados de curso y sus equipos para conocer una pregunta específica. Era un trabajo de manera sincrónica. ¿Cuál fueron el trabajo grupal remoto? ¿Cuál era la encuesta? Primero, el nivel donde se impartía la odontopediatría, y se imparte entre tercero y sexto año, las horas semanales, que en promedio eran 7. La relación tutor-estudiante es variada, pero aproximadamente va desde 4 a 8 estudiantes por académico. La mayoría de nuestras universidades tienen la modalidad de trabajo a 4 manos, o sea, hay duplas de trabajo. ¿Cómo se establece la secuencia didáctica por nivel en que se educa la odontopediatría? ¿Cómo van entregándose los contenidos en este itinerario de formación de nuestros estudiantes? Luego, ¿qué estrategias educativas se utilizaron durante el año 2020? ¿Fueron de tipo pasiva o de tipo activo-participativa? ¿Hubo actividades preclínicas? La mayoría no hubieron. ¿Hubo actividades clínicas? Tampoco hubo actividades clínicas. Solo se pudo retomar alguna actividad clínica a fines del segundo semestre del año pasado. Se convirtieron algunas actividades clínicas en preclínicas. Fueron el grupo de preguntas. ¿Hubo cambios en los contenidos? ¿Se pudo después profundizar en concepto los cambios? ¿Cómo se comportaron los contenidos? ¿Se hizo ajuste de malla? ¿Se hizo ajuste de horas? ¿Se redujo el horario? ¿Modificó usted el umbral de aprobación teórico? ¿Se redujo las exigencias clínicas? ¿Qué temáticas se priorizaron? ¿Hubo cambios en la metodología de evaluación? ¿Se redefinieron los perfiles de ingreso en su facultad? ¿Se han evaluado los resultados de los cambios de las estrategias metodológicas? Todas estas preguntas se fueron entregadas a los cuerpos docentes para que las desarrollaran y las enviaran para preparar un documento base. Y luego hubo un trabajo grupal sincrónico que se realizó en la jornada PM de ese día, y la pregunta era: ¿cuáles son las razones por las que se establecieron las secuencias didácticas en pandemia en su facultad? Y ahora les voy a mostrar en forma muy resumida, los resultados y las conclusiones de este trabajo. Cada universidad tenía distintas vivencias, tenía distintos apoyos, por lo tanto las respuestas fue un poco complejo de agruparlas. Hay algunas cosas sí que se fueron repitiendo en cada universidad o en cada grupo docente, pero hay otras que obedecían a razones particulares de cada universidad. En todo caso, ninguna universidad tuvo que cerrar sus aulas, en el sentido, sus aulas virtuales, o no permitir avanzar en el trabajo curricular con sus alumnos. Todas de alguna manera continuaron su trabajo en forma telemática, adaptándose, desafiándose y entregando lo mejor de sí para nuestros alumnos. Algunas postergaron el término del año académico, otras dividieron los grupos de trabajo, aumentaron el nivel de trabajo teórico, adelantando contenidos teóricos y postergando para mejores tiempos el trabajo clínico. Entonces, los resultados en general es que las secuencias didácticas fueron adaptándose a la normativa sanitaria del programa paso a paso del Ministerio. Semanalmente o quincenalmente el Ministerio de Salud iba dando las directrices respecto al estado de cuarentena, de la fase de cuarentena de cada una de las regiones de nuestro país, también el número de los aforos, e iba normando cuáles serán las prioridades. En una primera etapa, solo la odontología estaba destinada a resolver la urgencia. No se permitía, como lo dijo el doctor Cárdenas, tampoco ingresar pacientes nuevos a tratamiento. Todo eso quedó en un stand-by hasta que las autoridades permitieran avanzar en el tratamiento de nuestros pacientes. A fines del año pasado, como dije, se retomó parcialmente la actividad presencial clínica con aforo y con protocolos estrictos de protección personal, tanto para el paciente como para el acompañante y para el tratante y los académicos. Hubo una modificación de las metodologías de aprendizaje, transformándose a una modalidad online casi en un 100% durante el periodo crítico de la pandemia. Hubo modificación de las formas de evaluar. La mayoría de las universidades estableció instancias de feedback con los estudiantes en forma planificada, regular, con la finalidad de reforzar los contenidos.
y siempre hubo un respeto a la norma y al estado de salud de la población en general. Todos tuvimos miedo, tuvimos incertidumbre y tuvimos que estar muy atentos, no tan solo a lo que pasaba entre nosotros como equipo, sino que lo que estaba pasando con nuestros alumnos. Fueron realmente momentos que toda la comunidad vivió con bastante dificultad y preocupación. A nivel de resultados específicos, se adelantaron contenidos teóricos de manera de aumentar los tiempos clínicos al retomar las actividades presenciales. Eso fue algo que hicieron la mayoría de las universidades. Por ejemplo, los contenidos teóricos del nivel 2 se adelantaron al nivel 1 para que cuando los alumnos pasaran al nivel 2 ya esos contenidos estuvieran a lo menos incorporados y quedar más tiempo para la actividad clínica. Se incorpora la teleodontología como una herramienta eficaz de evaluar a los pacientes antes de la actividad clínica. Como lo mencionó la doctora Lipari, si bien al principio fue el triage que nos permitía decir si este paciente lo puedo atender, posteriormente nos sirvió para hacer, por ejemplo, la encuesta de dieta, por ejemplo, hacer la anamnesis, adelantar sobre ficha clínica de manera de disminuir el tiempo clínico en actividades que no eran propiamente clínicas cuando nuestro paciente pudiera concurrir a nuestro edificio clínico. Hubo un abordaje y práctica de todo lo que son las competencias TIC, ¿cierto? Estas competencias de tecnología, información y comunicación para los cursos avanzados, a modo de fomentar el aprendizaje activo de los estudiantes. Eso fue muy importante. Se motivó a que el alumno fuera más protagonista de su aprendizaje. Se incorporaron contenidos relacionados a odontología y COVID-19. Todos los cursos se incorporaron y actualizaron los contenidos del COVID-19, de manera de estar al tanto de lo que estaba sucediendo. Se implementan normas y protocolos para la protección personal y de los pacientes para el retorno a la clínica. Eso también determinó preparación de videos, tutoriales, para preparar a nuestros alumnos a esta nueva realidad. Hubo tiempo también destinado a la capacitación docente y también nos preocupamos a nivel general de evaluar la conectividad de nuestros alumnos y docentes. Recordemos que a muchos de nuestros alumnos, como sucede en todas partes, eran de regiones, de provincias, y no tenían muchos acceso a un computador personal y a una buena conectividad que les permitiera estar en clase. Por lo tanto, en un primer periodo hubo toda una evaluación de conectividad y un apoyo para aquellos alumnos que lo necesitasen. Hubo una disminución de las exigencias clínicas en los cursos de inicio de formación en odontopediatría y también hubo una modificación del umbral de programación teórica. En general, en nuestro país, el 60% es una evaluación, la odontopediatría tiene una evaluación clínica y un 40% teórica. Y hubo alguna modificación en que se trató de priorizar o se le dio mayor porcentaje a la actividad teórica que a la clínica en una primera etapa para poder cumplir con los requisitos de evaluación de nuestros alumnos. La mayoría de los docentes reconoció que nuestros alumnos no alcanzaron el óptimo de formación en los niveles de cuarto y quinto año, que es donde mayoritariamente se entrega la odontopediatría. Por lo tanto, hubo acuerdo en muchos de ellos que en el último año, en el sexto año de la carrera, tuvieran una forma de un remedial clínico para poder alcanzar esas competencias que no habían logrado alcanzar en los 2 años anteriores. Y como conclusiones, la pandemia exigió grandes desafíos a los docentes, hubo incertidumbre y adaptación día a día, hubo mayor seguimiento de los estudiantes desde un punto de vista académico y personal. Acá pudimos comprobar que muchos de nuestros alumnos necesitaban apoyo emocional, hubo que contactarlos con la oficina de apoyo que tiene cada una de las universidades, hubo que dar ánimo, hubo que respetar sus tiempos, hubo que motivarlos en muchas oportunidades a seguir avanzando en los cursos, que no congelaran sus estudios, que era una situación que iba a pasar. Hubo mucho de contención y de apoyo y fue un concepto que reconoció la mayoría de los grupos de académicos. Hubo siempre también un compromiso de servicio a la comunidad para orientar, tratar y derivar pacientes en forma oportuna. Si bien en una primera etapa solo se atendieron las urgencias,
Posteriormente se establecieron en la mayoría de ellas unos sistemas de derivación hacia lugares donde sí ya estaba instaurada de mejor forma la atención odontológica. Y por supuesto hubo implementación y capacitación de tecnologías al servicio de la educación, y si no hubiésemos tenido esta opción, prácticamente no hubiésemos podido avanzar con la educación de nuestros estudiantes. Bueno, eso era lo que yo quería plantearles. Como les repito, este fue un trabajo colaborativo que hizo la Sociedad Chilena de Odontopediatría de la mano de todas las universidades del país y su cuerpo de académicos, a los cuales nosotros les damos muchas gracias, porque ellos siempre han estado trabajando con nosotros, trabajando muy de la mano con lo que es nuestra sociedad. Muchas gracias.